Yo quiero empezar en la mañana también empecé con este verso que está en Efesios. Para mí es muy importante poder entender Efesios 1, desde el 1:3, y solamente voy a leer algunos versos. Efesios 1:6, perdón, 1:3, vamos a leer del 3 probablemente hasta el 5. Y dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice, que nos bendijo con toda bendición, dice, en los lugares celestiales en Cristo. Y ahí añade algo muy importante. Dice, según nos escogió, dice, ¿en quién? En Él. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién? A Cristo, ¿verdad? Pues este pasaje nos habla de Cristo. Dice, con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Cuando está hablando de que en Cristo significa que estamos dentro, ¿verdad? En Cristo, dice, según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Vamos a la fundación del mundo para poder verlo y ver qué cosa es lo que este verso, qué cosa es lo que este texto nos está diciendo. Y vamos a ver ese momento en Job. Quiero que me acompañen rápidamente a Job, solamente Job 38. Y voy a leer desde el verso 4. Amén. Y Job, Dios le está hablando acá a Job, y él está en medio del diálogo que él está teniendo con él. Bueno, ya han hablado todos los amigos de Job, y ahora le tocó a Job. Pero Dios le hace esta pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde creen que estaba Job? ¿Dónde estaba Job? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? En Cristo. Házmelo saber si tienes inteligencia. Job estaba en un proceso en este momento. Él todavía no tenía la claridad del plan de Dios sobre su vida. Él estaba esperando, pero Dios le está diciendo, ¿dónde estabas tú? Si nos vamos a volver otra vez un ratito al texto anterior que estábamos viendo, Efesios 1:4. Según nos escogió, ¿en dónde? ¿Tenemos un? ¿No? Creo que no. Bueno, imaginemos una línea aquí, ¿ya? Y vamos a poner dentro de esa línea, vamos a imaginar que gracias. Hermanos, ustedes saben que la eternidad es la eternidad. Si no lo sabes, sépalo. La eternidad es la eternidad. ¿Ok? La eternidad no tiene pasado, ni presente, ni futuro. Es simplemente la eternidad. Pero para poder entender lo que quiero expresar, tenemos que entender, vamos a poner solamente por nomenclatura. O sea, para entenderlo, vamos a poner una eternidad pasada. ¿Está bien? Vamos a poner que esta es la eternidad. Eternidad pasada. ¿Ok? Y acá, obviamente, tenemos una eternidad futura. Y en medio de esta eternidad, tenemos un punto dentro de la línea. ¿Qué hay en este punto? Cuando Dios está fundando el mundo. Entonces, Dios le está diciendo a Job, ¿dónde estabas tú? Ok. La Biblia dice que Él nos escogió, ¿cuándo? ¿Dónde nos escogió? ¿En quién? En Él. Él está aquí. Him. Él. Amén. Y esto está antes de la fundación del mundo.
Vamos a entenderlo. Si yo quiero saber dónde estoy yo, ¿dónde está Billy? Billy está aquí. En él. Antes de la fundación del mundo. ¿Dónde estoy? Antes de la fundación del mundo. Ok, pero vamos a leer el texto con mucho cuidado. Dice, según nos escogió, ¿en quién? En Él. Él está antes de la fundación del mundo. ¿Y dónde estoy yo? En Él. ¿Dónde estoy? Antes de la fundación del mundo. Ahí estoy yo. Y ahí está usted también. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Ahora, pero miren lo que dice, observen lo que dice el texto. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos hechos, dice, santos y sin mancha. Ok. ¿Por qué el Señor está diciendo para que fuésemos santos y sin mancha? Hay algo que tenemos que ver aquí. Cuando Dios crea al hombre, usted tiene que entender que Dios habita en la eternidad. ¿Okay? Él es desde aquí hasta acá, o sea, en Él no existe principio ni final. Él es eterno, sempiterno. La palabra correcta es sempiterno. Ok, pero el hombre existe dentro de un rango. Billy nació en algún lugar de esta línea de tiempo. ¿Ok? En algún punto nosotros nacimos. Cada uno de los que estamos aquí. Pero, ¿cuántos saben que todos los que hemos venido a este mundo hemos hablado acerca de por qué Cristo, para qué Cristo, quién es Cristo y quiénes somos nosotros en Cristo? Hemos estado hablando de la necesidad del hombre que entienda su condición. Billy, cuando fue escogido, ¿cómo fue escogido? ¿Él era santo y sin mancha? ¿Él era o no era? ¿Qué dice? ¿Era santo y sin mancha? Dice que Él nos escogió en Él, en Cristo, ¿verdad? Vamos a poner acá, bien grande el nombre de nuestro Señor. Él nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos. Habla de un futuro. ¿Por qué? ¿Por qué habla de un futuro? Porque nosotros no nacimos, ninguno de los que estamos aquí, hemos nacido santos y sin mancha. Todos nacimos bajo una corrupción. El hombre nació corrupto. Pero es necesario. Cuando el apóstol Pablo nos enseña acerca de este tema en 1 Corintios capítulo 15, lo que el apóstol Pablo nos dice que es necesario que primero sea lo terrenal, primero lo animal, lo dice, no se refiere a lo animal hablando de nosotros como animales, sino habla de la corrupción de la naturaleza, para que esto carnal, terrenal, si queremos mencionarlo animal, diabólico, en un sentido porque nacimos separados de Dios, se vuelva y sea sin mancha. Pero ¿cuántos saben que este cuerpo no va a heredar la vida eterna? Lo que va a heredar la vida eterna es el espíritu que me conecta con Dios, es mi alma que está siendo transformada conforme al plan de Dios. Pero lo que yo necesito entender, que Él me escogió desde antes de la fundación del mundo para que en el futuro yo fuese sin mancha y santo y sin mancha, ¿verdad? Ok, vamos a retroceder un poquito otra vez, pero vamos a ir al libro de Job 38. Entonces, cuando él está preguntando a Job, él está diciendo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ahora usted puede responder, ¿dónde estaba Job? En Cristo. ¿Pero él podía entenderlo? ¿Podía saberlo? No, no todavía, ¿verdad? No estaba todavía capacitado para entenderlo. Lo iba a entender, lo entendió después. Después lo va a comprender. Pero el Señor le dice, házmelo saber si tienes inteligencia. Y ahí luego describe, ¿no? Y comienza a hablar acerca, ¿quién ordenó sus medidas y lo sabe? Le dice, hablando de la tierra. ¿O quién extendió sobre ella cordel?
¿Sobre qué están fundadas sus bases? Porque la tierra tiene bases, tiene fundamentos. ¿O quién puso su piedra angular? ¿Quién es la piedra angular? Cristo. Cuando alababan, dice, todas las estrellas del alba. Cuando está hablando de las estrellas del alba, aquí se está refiriendo a sus hijos, porque esto es una alegoría, y le dice, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Amén. Entonces, volvemos al libro de Efesios y vamos a leer. Dice, según nos escogió en Él, antes, o sea, dentro de la eternidad, hubo un momento en el que el Señor fundó la tierra, ¿no? Él la creó, Él la diseñó. Pero luego de eso, lo que Él hizo, Él dice que Él la fundó, pero a nosotros ya nos había escogido. Ya nos tenía, dice, en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo no voy a profundizar porque vamos a entrar más adelante acerca de ese punto, pero en el cielo hubo corrupción. Hay algo que nosotros tenemos que entender, que cuando Dios creó al hombre lo creó diferente. El hombre fue hecho totalmente distinto. Nosotros somos una creación diferente a toda la creación. Cuando nosotros acabamos de ver que los ángeles de Dios presenciaron la creación. Porque ¿cómo creó Dios la tierra? ¿Qué usó? Su palabra. Entonces ellos comenzaron a ver toda la creación. Ellos presenciaron todo cómo Dios comenzó a hacerlo, a diseñarlo. Y obviamente ellos tuvieron que ver todo. Pero cuando Dios comenzó a pensar en el hombre, cuando Dios comienza a pensar en el hombre, lo piensa de una manera diferente. Y la Biblia dice que Él nos hizo a su. Y ok, Él nos hace a su imagen y semejanza. ¿Tú te imaginas Lucero, que en ese momento aún no había cometido la rebelión? ¿Te imaginas? Él estaba a cargo de la tercera parte de los ángeles, pero la Biblia dice que Él era la estrella de la mañana. La Biblia dice que Él era el sello de la perfección. Y Él tenía a su cargo, tenía un rango y un cargo importante. Y a mí me encanta cuando el doctor Del Tackett, si usted no sabe quién es Del Tackett, googléelo. Él es el que presenta el proyecto La Verdad, desarrollado por Enfoque a la Familia, donde nos da una cosmovisión cristiana, que es parte de la currícula que todos ustedes tienen que ver esos videos para conocer acerca de cosmovisión. Y a mí me encanta cuando él habla acerca de Lucifer y con relación a la creación del hombre. Él agarra y dice, bueno, Señor, ¿y cómo se va a llamar? ¿Y cómo va a ser? Pero cuando Él está pensando en el hombre, Él no lo está pensando como un ser, como todo lo que Él ha creado. Él lo está pensando como un ser totalmente distinto. Primero, le está dando dos cosas, dos elementos que nadie más en toda la creación tiene. ¿Qué son? Su imagen y su semejanza. Amén. Génesis 2:7 nos enseña que Dios sopló aliento de vida en él. Pero dice que el hombre tiene su imagen y su semejanza. Es decir, que mientras él está escuchando y todos los ángeles están viendo, no, él va a ser diferente. Porque ustedes saben, no sé si saben o no, pero los ángeles son ministradores, son servidores del Señor, pero ellos no tienen la libertad que nosotros sí. Dios nos dio desde el Edén. Es decir, ellos no tenían la libertad de escoger. En cambio, el hombre tiene una capacidad totalmente diferente a la de los demás seres, por tener la imagen y por tener la semejanza de Dios. No voy a entrar mucho en esa parte porque ese es uno de los temas que vamos a desarrollar con más detenimiento cuando nos toque. Y habiendo empezado con esta parte, que es quería introducir con esto, quiero que ustedes puedan entender qué es la tierra, ¿no? Porque el tema de hoy día es
la tierra desordenada y vacía. ¿Qué es la tierra? Bueno, es sencillo de definirlo, ¿no? Porque la tierra es el lugar que Dios creó para el hombre. Pero vamos a ver, en el medio de todo lo que vamos a ir aprendiendo, que existe un paralelo entre la creación de la tierra con el corazón del hombre. Entonces, para ello tenemos que empezar a hablar sobre la creación del mundo, que aparece en Génesis, y definitivamente tenemos que hablar de Génesis 1:1. ¿Okay? Y en Génesis 1:1 la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Es así. Ahora, pero Génesis nos permite ver el significado de la creación. Y definitivamente este va a ser nuestro texto. Y luego vamos a pasar al texto 2, pero va a ser nuestro texto para poder entender un poquito más acerca de lo que Dios está haciendo y lo que Él quiere hacer. Ahora, primero tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios de orden. O sea, Él todo lo hace de manera correcta. Si vamos a 1 Corintios capítulo 14, sí, y vamos a leer el verso 33. Bueno, en la versión Reina Valera, que es la versión que todos usamos, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Pero en la Biblia textual dice, porque Dios, y ustedes lo tienen ahí en pantalla, dice, Dios no es Dios, porque Dios no es de desorden, dice, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Aquí está hablando el Espíritu a través del apóstol Pablo. Y en el verso 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Es un principio que Dios tiene. Él todo lo que hace, lo hace bien, lo hace bueno en su tiempo. Pero ¿cuál es el origen de todas las cosas? Y yo sé que posiblemente nosotros podemos tener una claridad acerca de ello, pero siempre es importante remarcarlo. Siempre el origen de todas las cosas es Dios. Amén. Todas las cosas. Y como dice Romanos 8:28, todas las cosas, las buenas, las malas, no solamente las que nos suceden, todo está planificado por Dios. Dios tiene el control soberano, Él es absoluto. Si no lo tuviera, no fuera Dios. A Él no se le escapa nada. Él nunca dijo, uy, me equivoqué, uy, se me pasó, uy, tuve este error. No, Él todo lo tiene perfectamente planificado, planeado. Pero lo que y mientras nosotros vamos adentrándonos cada vez más a la palabra, nosotros nos vamos a ir dando cuenta, y poco a poco nos vamos a dar cuenta de qué cosa es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, qué es lo que Él quiere hacer. Dice en Juan 1:3 que todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Qué son todas las cosas? Todas. Dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿Sabe lo que eso significa? Esta palabra es muy poderosa, porque lo que nos está diciendo es que por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y vamos a ir un poquito para poder seguir viendo. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ahora estamos hablando de la creación. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, ¿verdad? Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿A cuántos les gustan las películas? Bueno, quizás no a muchos, ¿no? Pero ustedes saben que las películas, ¿qué vemos? Vemos a los actores, pero detrás de los actores, ¿qué hay? Hay un background, ¿no? Detrás de los actores, ¿qué hay? La película siempre se está moviendo en torno a los actores principales, pero todo lo de atrás son extras. Puede sonar mal lo que voy a decir. Hay como un relleno atrás.
pero es necesario, pero está. Puede sonar mal, pero en realidad Dios está, Él está permitiendo que todo esté ocurriendo, pero nosotros somos los actores. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Él quiere lograr con nosotros? Yo mencionaba no sé si es Jeremías 9:24, voy a verlo, porque no tomé nota, pero así, ese es el verso. Me encanta, dice: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué cosa? Dos cosas importantes que Dios establece: en entenderme y conocerme. Dios quiere que le entendamos y que le conozcamos. Que yo soy Jehová, que hago misericordia. Este verso lo tocamos el día domingo. Juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Entonces Dios quiere que nosotros le conozcamos, que le entendamos. Amén. Es algo que Él está queriendo en nosotros. Ahora, al igual que un compositor se expresa componiendo música, un pintor pintando, un poeta recitando poesías, todos ellos dan a conocer o expresan lo que tenían ya en sus corazones. Otra forma de verlo es como un fabricante o creador de algo que antes de fabricar un radio, un reloj o un invento cualquiera, ellos primero planean en sus mentes y en sus corazones la forma de los objetos y luego los hacen. Amén. Entonces, antes de que la tierra fuera fundada, ya estábamos en Él. O sea, Dios lo planificó. Ahora, mucha gente podría decir: pero Señor, ¿por qué el Señor permitió esto en mi vida? ¿O por qué esto pasó? Todo era necesario. Pero uno dice: ¿pero por qué? Porque es la única manera. Por eso es que cuando nosotros vemos esta línea de tiempo, porque el tiempo existe para el hombre, nosotros nos damos cuenta y podemos ver que el tiempo existe por causa del Evangelio. Todo es por causa del Evangelio. Todo lo que nos pasa, tu trabajo es por causa del Evangelio. Tu vida es por causa del Evangelio. Tu negocio es por causa del Evangelio. Tu esposo, tu esposa es por causa del Evangelio. Todo lo que hagas es por causa del Evangelio. O sea, el Evangelio es el plan de Dios supremo sobre la vida del hombre. Es lo que Dios está queriendo que nosotros entendamos, que Él es el fundamento. Él es la roca que sostiene todo lo que hacemos. Y eso no va a cambiar. Todo lo demás, los gobiernos, ¿de qué se preocupan? De las guerras, se están preocupando porque los pueden invadir. Y puede sonar mal lo que voy a decir, porque incluso nos preocupamos por el calentamiento global, pero todo lo que aparece es el background. Pero los actores principales de la existencia por la cual el mundo existe y por la cual el mundo se da, son los hijos de Dios. Como Daniel lo expresaba, ¿no? Él está esperando el tiempo y el momento indicado, cada uno a su debido orden, para venir y abrazar a sus hijos. No importa si estamos malolientes. Y eso me encantó. Porque, no porque andemos malolientes, ¿verdad? Pero me encantó porque a Él no le importa. Porque a Él le importa solamente el recibirnos. Amén. Pero todos a su debido orden, a su debido tiempo. Él tiene sus tiempos planificados para cada uno de nosotros. Cuando viene alguien y me habla acerca de su familia o sus hijos, muestra una preocupación. Tranquilo, o sea, hemos orado, hemos creído y Dios lo va a hacer en su tiempo. Estamos en la mano de Él. ¿Quién está más preocupado? ¿O quién ya se preocupó más que nosotros mismos? ¿Quién ama más? Yo amo, verdaderamente amo. Si el amor que yo puedo tener, pues Jesús dijo: ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas. O sea, siendo malos, o sea, nuestro amor, que es imperfecto, es corrupto, porque a veces pensamos que amamos, pero dañamos con la manera en que amamos, sin darnos cuenta. Pero Dios no, Dios es perfecto. Dios es perfecto. Y Él lo tiene todo a su debido orden y a su debido tiempo. ¿Qué tengo que hacer?
A veces me desespero. Reposa en Él. Entra en el reposo de tu Señor. ¿Qué significa entrar en el reposo de Él? Significa dejar que Él haga su trabajo. Unos son los que siembran, otros son los que riegan, Dios es el que da el crecimiento. ¿Quién es el que va a hacer la obra? ¿Somos nosotros acaso? Ahora, dentro de su evangelio, Él nos permite llenarnos de este gozo y permite que nosotros seamos usados para compartir lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Amén? Ok, entonces, Dios creó el mundo de la misma manera. Esto quiere decir que Dios primero planeó la creación en su corazón, luego lo hizo todo con un plan y con un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Sus hijos. Porque cuando Él estaba creando al hombre, Él sabía, era necesario que nosotros pasemos por corrupción para poder entender quién es Él. Porque si nosotros no entendemos, si nosotros no nos vemos a nosotros mismos, no vemos la miseria de nuestra naturaleza y la desvalidez que tenemos, no podemos acercarnos a Él. Recuerden que el salvavidas solamente puede salvar al que realmente se está ahogando. No puede salvar al que se está divirtiendo, al que se siente cómodo, al que está en su confort. Es necesario, por eso la tragedia, lo que el hombre podría llamar una tragedia, se convierte en una bendición porque es la herramienta que Dios usa para poder alcanzar a esas personas. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en nuestra familia, hacemos bien, porque nos preocupamos. Eso es un indicativo de que amamos a nuestra familia con todas nuestras imperfecciones, pero tenemos que confiar en que Dios tiene la plenitud y la soberanía sobre ellos, más y mucho mejor que nosotros. Entonces, Dios planeó primeramente la creación en su corazón y luego todo, diga conmigo todo lo hizo con un propósito. Muy bien, todo, y todo lo hizo con un propósito, para que fuésemos. No habla del pasado, habla de un futuro, pero ya estábamos en Él, para que fuésemos santos y sin mancha. Recuerden que ¿qué cosa es? El ser santo no es algo que nosotros hacemos, es algo que Él nos ha otorgado, y la santificación comienza a surgir como consecuencia de nuestra comunión con Él. Es nuestra comunión la que va a hacer de que nosotros nos limpiemos, nos despojemos de toda corrupción. En la medida en que estamos más cercanos a Él, en la medida en que entendemos quién es Él para nosotros, podemos amarle y podemos apreciarle. Deuteronomio 29:29 es un verso que nos enseña algo muy importante, ¿no? Muchos de ustedes quizás han escuchado o lo conocen ya el verso, pero dice que las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios. Sí, Dios tiene cosas secretas que obviamente no vamos a alcanzar a conocer en su plenitud, pero más las reveladas, es decir, las que ya están dadas, las reveladas, ¿para quién son? ¿Para quién son? Ahí lo dice, ¿para quién? Para nosotros, para mí, ¿para quién más? Para Alejandro, ¿para quién más? Para Paz, Mateo y Fe, ¿para quién más? Para todos, o sea, es para nuestras generaciones. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo este evangelio que es precioso, ¿cuál es mi responsabilidad? Brindarlo. Amén. Compartirlo. Hasta que nuestros hijos entiendan. Quizás no lo entienden con claridad ahorita, pero lo van a entender, porque su palabra ya comienza a hacer obra en su corazón. Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, amén, es decir, ¿qué cosa es lo invisible de Él? Lo que no se ve, ¿no? Su eterno poder y deidad, porque el mundo parece que estuviera, o sea, el mundo está en manos de un ser que ya está derrotado, pero aún el mundo sigue haciendo su corrupción.
Dice, se hacen claras, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, Él, antes de la fundación del mundo, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha, en un futuro, a su debido orden, en su debido tiempo. Pablo, cuando hablaba acerca de sí mismo, él decía, miserable de mí, ¿no? Y él hablaba de su cuerpo como, de una manera como despreciando, pero él entendía, y él incluso ora al Señor para que Él le quite algo que él cree que es un problema, pero Dios le responde de otra manera, diciéndole que no es un problema, bástate con mi gracia, le dice. Porque había un mensajero de Satanás que venía y él era atormentado, y el Señor le dice, bástate de mi gracia. Ahora, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, nosotros tenemos que entender con claridad que hoy en día mucha gente está tratando de acercarse a Dios. La gente, hermanos, sigue buscando respuestas. Y la mayoría de ellas, lo que están haciendo normalmente es una forma, ya puede ser un refugio emocional, pero es una forma de búsqueda en las cosas que está buscando, acercarse ya sea a Dios a su manera o a algo que se asemeje a Dios o que le traiga simplemente una respuesta, le dé una solución. Ahora, también tenemos que reconocer que hay otras personas que están yendo incluso a las iglesias en busca de una solución o una mejora para su vida, porque piensan que el problema que tienen es un matrimonio que está derrotado o que está con problemas matrimoniales o económicos o enfermedades. ¿Cuánta gente se acerca así a la iglesia? Y ellos piensan que si van a la iglesia van a cambiar, o piensan que si comienzan a cumplir los ritos o las leyes que la iglesia practica, algunos de manera natural como consecuencia de su relación con Dios, y otros simplemente por imposición o porque se lo imponen a sí mismos. Pero ellos piensan que si comienzan a hacer eso, buscan una religión y oran y cumplen con todos los protocolos, ellos comienzan a considerarse a sí mismos y están en una búsqueda. Pero necesitamos, como bien lo dijo Daniel, conocer quién es Cristo. O sea, una cosa es lo que entendemos aquí, pero otra cosa verdaderamente es apreciar quién es Él. ¿Quién es Él para nosotros? ¿Quién es Él para nosotros? Amén. Juan 4:23 nos enseña, dice, mas la hora viene. ¿Y cuándo es? Ahora es. ¿Y qué dice acá? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Si la Biblia nos habla de que existen verdaderos adoradores, es porque también existen falsos adoradores. Ahora, mucha gente está adorando a Dios dentro de sus formas, dentro de la estructura de lo que pueda haber recibido. Y ojo, no significa de que, o sea, no lo están haciendo con mala intención. Lo están haciendo con todas sus ganas, con todo su corazón, pero están dando una falsa adoración. Porque está basada en otra cosa. Dice que, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, no en la carne y en mentira. Porque también el Padre, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Quién está buscando ese tipo de adoradores? El Padre. ¿Y por qué el Padre está interesado en esa clase de adoradores? ¿Por qué Dios envía a Felipe al etíope? ¿Por qué? Porque él entendía quién era Cristo. ¿Por qué envía Dios a Pedro con Cornelio? ¿O por qué en Hechos capítulo 13 se da una división y Pablo marca una distancia con Bernabé? Y Bernabé pareciera que queda relegado, pero luego vamos a ver que más adelante se vuelve a unir. Pero cada uno comienza a caminar conforme a lo que cree, conforme a lo que piensa que es lo correcto. Pero el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que conozcan quién es Él, que puedan entender quién es Él.
que puedan conocerle, como lo hemos leído en Jeremías 9:24. Él desea que le conozcamos y que le entendamos. Amén. Entonces, el propósito de hoy es poder entender que a través de las Escrituras, no solamente ver cómo Dios creó al mundo, porque en el principio Dios creó los cielos y la tierra, como lo leemos en la Biblia, pero en Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero vimos que Dios es un Dios de orden, o sea, Dios no pudo haber hecho algo malo. Y las tinieblas, dice, estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía, dice, sobre la faz de las aguas. Antes que Dios creara la tierra como la conocemos, con árboles, con flores, con frutos de todo tipo, antes de todo eso la tierra estaba en desorden, estaba vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahí no había orden. Y podemos hacer aquí una comparación clara de que la Biblia, vamos a poner, ¿qué es el hombre? Es la creación de Dios, pero es polvo. La Biblia dice que el hombre es polvo. Es polvo. ¿Qué es el polvo? A ver, ¿quién colecciona polvo aquí? ¿Quién guarda el polvo? Todos tratamos de deshacernos del polvo. ¿O no es así? Tratamos de deshacernos del polvo. No lo queremos. No queremos. Es lo que normalmente desechamos. Dios no agarró y confeccionó al hombre no trituró oro y voy a hacer al hombre algo bonito, especial. No, usó polvo. Por eso el origen de nuestro cuerpo es terrenal, es tierra, es polvo. Y la Biblia nos enseña que el origen que Dios usó es parecido al de un vaso de barro. Como barro me diste forma, dice en el libro de Job 10:9. Y en polvo me has de volver. Eso está en Job 10:9. Isaías 64:8 dice: ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Ahora, existe una similitud o un paralelo que ocurre entre la creación de Dios y cuando Dios creó la tierra y en el hombre. Dios, cuando hizo al hombre en Adán, ¿cómo lo hizo? Perfecto. Cuando habló del hombre, ¿qué dijo? Es bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque tenía su imagen y tenía su semejanza. Su imagen y su semejanza. Amén. Pero vemos en Génesis 3 que después de la caída que ocurre con el hombre cae bajo corrupción, cambia de padre. Pero vemos en Génesis 1:1 algo similar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero en Génesis 1:2 nos enseña que la tierra se volvió desordenada, o se encontró, o estaba, ¿no? Dice ahí, tohu babohu, ¿no? Estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Eso es lo que nos dice la palabra. Y hay una similitud. Pero ¿qué comienza a ocurrir? ¿Qué comienza a ocurrir? Vamos a ver que Dios comienza a hablar. Y en la medida en que Dios habla, se va a producir el cambio en la vida, tanto en la tierra como en la vida del hombre. Amén. Entonces, 2 Corintios 4:7, y quiero que puedan ver ese texto, lo pueden anotar, yo lo voy a copiar acá. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué es ese tesoro del cual Dios está hablando ahí? ¿Qué es ese tesoro? ¿Ah? El Espíritu de Dios. Amén.
Es su espíritu. Tenemos ese tesoro que le fue otorgado al hombre en Génesis 2:7. Amén. Tenemos ese tesoro en vasos de barro. Es el aliento de vida. Pero la Biblia nos dice que el hombre va a volver al polvo, porque de ahí fue tomado, pero el espíritu va a regresar a Dios. Entonces, el estado del corazón de las personas es igual al de la tierra cuando fue creada en el principio. El enemigo se ha encargado de hacer que toda persona en su vida tenga una vida de alguna forma miserable. Cuando hablamos de miserable no hablamos de miseria económica necesariamente, sino de una miseria de insatisfacción en la vida del hombre, no importando su condición económica, social o relacional. Entonces, pero sin embargo vemos que Dios creó hermosas flores, árboles con frutos, pájaros que vuelan, que cantan, y animales que saltan en la tierra. Lo convirtió de un lugar desordenado y vacío a un lugar hermoso. Y todo, ¿por qué? Porque Dios comenzó a hablar. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Esto quiere decir que Dios quiere de alguna manera transformar los corazones de las personas que están desordenadas y vacías y en tinieblas. Hermanos, aunque una persona tuviese mucha educación, tenga mucho dinero, casas hermosas, todo el poder y el nivel alto en la sociedad, o cosas que el hombre quisiera anhelar, pero si Dios no está en su vida, no importa lo que él obtenga, no importa lo que él logre, su vida siempre va a ser una vida miserable e insatisfecha. Es cuestión de tiempo para que eso se manifieste. Entonces, de la misma manera, si el corazón del hombre o nuestro corazón está vacío y desordenado, entonces Dios es el único que puede liberar nuestro corazón. Como lo hizo con la tierra, lo va a hacer con nosotros y lo está haciendo con nosotros. Por eso estamos aquí. En algún momento yo mencioné algo que es cierto, ¿no? Si nosotros tratáramos de llenar nuestro corazón con cualquier cosa que el mundo ofrece, no alcanzaría. ¿Por qué no alcanzaría? Porque nuestro corazón está diseñado para que Dios habite en él. O sea, la grandeza de Dios es lo único que puede llenar a plenitud en nuestro corazón. Todo lo demás, todo lo que el mundo ofrezca, por más que tú lo sumes, nunca va a cubrir y nunca va a llenar la totalidad de nuestro corazón. Amén. Ok, y hasta aquí nos vamos a quedar en esta tercera lección de la Escuela de la Palabra. Vamos a tomar hasta las 9:20, son 9:15. Así que yo voy a tomar 5 minutos si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario o algo que quisieran añadir. Hermana Marilu, sí. Pastor, en el original no dice que la tierra está desordenada y vacía, dice que está sin forma. Dice, la palabra que usa, hay tohu babohu y también haya. Hay 3 palabras ahí. Ahora, dice que estaba desordenada y vacía, pero no solamente dice sin forma. Y acá yo tengo el Strong, podemos verlo acá en el Strong. Dice, acá está, esta es la palabra. Esta es la Haya, y la tierra estaba Haya, esta palabra que está en el Strong 1961 dice. ¿Podrías traducirlo, Jenicita, por favor? Es un verbo primitivo, root. La raíz primitiva es como era, was, o sea, se volvió. estaba, o come to,
or came or has been, pero es la otra la palabra que está diciendo el pastor, el siguiente. Sí, no, primero es que, y la tierra estaba, Ajá. y luego dice desordenada y vacía. Ujú. Esa es la palabra que quiero primero. Allá. Es el pasado del verbo ser o estar, ¿no? La raíz original de ese estaba es el verbo, es el pasado de ser o estar. A ver. Ujú. Allá, lo tengo en español acá. Ahí está. Dice, llegar a ser, tener lugar. Simple o no meramente, dice acontecer, andar, caer, carecer, cazar, causa, cobrar, cometer, conducir, conseguir, constituir. Jaya, la palabra, bueno, convertir, dar, dejar, detener, disponer, echar, emisión, esperar, dice existir, extender, formar, ganar, hablar, hacer, hallar, ir. Bueno, son muchos los verbos que se usan en el diccionario de Strong que se traduce al español para esta palabra, pero yo sé que algunos dicen que ¿cómo es que dijo? Que dicen el origen, lo que usted dijo. Mi observación es para esto. Usted dijo, Dios no pudo haber hecho algo desordenado. Ah, claro. Entonces, ¿Qué pasó ahí? es confirmando eso. Dios no hizo algo desordenado. Así es. O sea, aquí dice, en el principio de la creación de Dios, la tierra estaba sin forma. No, en el principio de la creación de Dios. En la Biblia hebrea dice, en el principio de la creación de Dios, la tierra estaba sin forma. Entonces Dios le dio forma, Dios lo formó. Es lo que... o sea, yo nada más estoy... Acá, por ejemplo, en la Biblia textual dice estaba desolada y vacía. Claro, lo que pasa es que entre el verso 1 y el verso 2 ¿cómo se llama? De Génesis 1, lo que ocurre es lo que ocurre aquí es la rebelión luciferiana y todo lo que ocurre después de eso. Eso es lo que está establecido ahí. Sí, a eso se refiere. O sea, porque ciertamente en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra, acá dice en la Biblia textual, estaba desolada y vacía y había tinieblas sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se cernía, ¿no? Se movía, dice en la versión Reina Valera, sobre la faz de las aguas. Pero ahí lo que habla, hermana Marilú, lo que habla ahí la palabra es que entre el verso 1 y el verso 2 hubo una rebelión en el cielo que provocó esa catástrofe que llevó a la tierra a estar en esa condición. Fue un cataclismo. Pero fue una rebelión y que la vamos a ver, que sí la vamos a ver con detalle, porque vamos a ver con detalle incluso hasta dónde fue llevado Satanás, porque la Biblia nos va a mostrar que él fue puesto a los lados del abismo. Y bueno, pero eso lo vamos a ir viendo con más detenimiento más adelante. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué momento tú dijiste que nos vamos a ir en esta carne al cielo? No en esta carne, con un cuerpo transformado, pero es... En capítulo 15 de Corintios dice, ¿no? En un abrir y ser Dios, todo lo corruptible se vestirá de corrupción y en todo lo mortal de inmortalidad. Es un abrir y cerrar de ojos. Amén. Eso para los que hayamos quedado, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Así es. ¿Sí? ¿Alguna? Ok. Ya. Bien, hermanos. Nos vemos la siguiente clase. No hay testimonios, ¿verdad? Por la hora no. Por la hora no, más bien por favor, sus notas, sus preguntas. Los que no tienen sílabus, pídanselo a Orlando o que se lo envíen por correo o WhatsApp por algún lado. Y también su asistencia, por favor. Dios les bendiga. Una oración para terminar, por favor.